Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al programa Más Consentidos de CLIR Radio Televisión. Silvia Jiménez, Pablo Gómez, María Escribano quien les habla, Sando en control. Cada lunes a las 7:30 les invitamos a que participen de los talentos y habilidades de nuestros invitados. Más Consentidos es el programa online de CLIR Radio Televisión que da voz al mundo de la discapacidad. Hoy vamos a hablar una reflexión de un muchacho que ahora mismo tiene 17 años, se llama Eric, y este chico escribió una carta de presentación en unas prácticas en una empresa y dice así su reflexión. Mi forma diferente de pensar y percibir me hace ofrecer distintas soluciones a lo que a otros supondría probablemente un problema. Bienvenidos una semana más a Más Consentidos. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Se me ha olvidado un apunte de que este muchacho, cuando escribió esta carta, tenía 14 años. Muy jovencito. O sea que sí. Brillante, brillantísimo, ¿verdad? Y bilingüe además, desde hablando luego. Alemán y inglés. Sí, una maravilla. Bueno, ya trilingüe, pues ya sabe español también. Exactamente, Una maravilla, la verdad. Bueno, hoy vamos a hablar en el programa sobre el autismo y para ello vamos a contar con Amparo Rey, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de Autismo España, y con 3 testimonios de 3 mamás. Ellas son Encarnación Navarro Jiménez, Desiree Parra Torrente y Maite Rodrigo Sáenz. Buenas tardes a todas. Buenas tardes, Hola, bienvenidas. Buenas tardes. Bueno, pues empezamos con Amparo. Ella, como he dicho, es responsable de Comunicación y Relaciones de Confederación Autismo España, y a mí me gustaría preguntarle cómo nació o por qué nació la Confederación Autismo España. Pues nacimos, bueno, yo ya había nacido, nacimos hace más de 25 años, en el año 1994. Y nació pues por impulso de padres y madres como las que hoy nos acompañan en este programa de radio. Pues hace casi 30 años había ya un grupo de padres y madres con hijos con autismo que veían que la única manera de conseguir avances, de conseguir logros, de conseguir una mejor calidad de vida para sus hijos, pues era estar asociados en torno a una organización, en torno a una confederación. Y fruto de esa unión, de ese impulso, de esa necesidad, de esa motivación de la respuesta de las familias, pues nace la Confederación Autismo España, que, como digo, a día de hoy tiene unos 30 años trabajando por y para esas familias y esos hijos e hijas de personas con autismo. ¿Se crearon muchas confederaciones o es una que controla todo? ¿Cómo funciona? A día de hoy existe la Confederación Autismo España como la entidad que representa y aglutina al colectivo de personas con autismo, con trastorno del espectro del autismo y sus familias,
y bajo el paraguas de la Confederación digamos que se aglutinan la mayor parte de las asociaciones que trabajan a nivel más de comunidad autónoma y a nivel provincial, ¿no? Que son realmente las que prestan esos servicios directos al colectivo. Pero a nivel de confederación estatal podemos decir que somos la única. Existe también una confederación específica en Asperger. ¿Vale? Lo que pasa es que es verdad que el Asperger forma parte de los trastornos del espectro de autismo y la confederación aglutina a autismo sin discapacidad intelectual y autismo con discapacidad intelectual, que sería lo que popularmente se conoce como síndrome de Asperger. Entendido. ¿Cuáles son los trastornos de espectro autista, Amparo? ¿Qué son? Bueno, digamos que no son existe la forma científica correcta de designarlo es trastorno del espectro del autismo, hay un único trastorno. Otra cosa es que dentro del trastorno el espectro sea muy amplio y, como os decía, podríamos clasificarlo casi de dos maneras. Podríamos hablar de dos tipos de autismo, por así decirlo. El autismo con o sin discapacidad intelectual asociada. En cualquier caso, todo se diagnostica como trastorno del espectro del autismo. Lo que ocurre es que a nivel de diagnóstico, obviamente, hay una diferencia entre si la persona se le diagnostica o no discapacidad intelectual asociada. Y sí que es cierto que dentro del trastorno del espectro del autismo, independientemente de si se tiene o no discapacidad intelectual, sí que hay diferentes grados, diferentes niveles de dificultad y, por tanto, de adaptación digamos, al mundo, ¿no? A la sociedad en la que vivimos. Eso es. ¿Cuáles son los signos de alerta que nos indican que un niño padece, no sé si es correcto decir padece, tiene autismo? Bueno, todo es correcto, pero sí que es verdad que nos gusta más hablar de tener, ¿no? Es verdad que el autismo no es una enfermedad, por tanto no es algo que se padezca, sino que es algo que se tiene, y de hecho hay una gran parte del colectivo digamos que se autodefine, ¿no? Como que soy una persona autista, es decir, no lo tengo, es que soy así, ¿no? Eso es. Entonces, obviamente es importante respetar esa sensibilidad, ¿no? Sí. Entonces nosotros siempre hablamos de persona con autismo o persona que tiene trastorno del espectro del autismo. En cuanto a las señales de alerta, a diferencia de otro tipo de discapacidad, como puede ser una discapacidad física o una discapacidad sensorial, que sí que obviamente es mucho más visible, sí que tiene unos marcadores biológicos, unos marcadores médicos fácilmente identificables por un grupo médico. En el caso del trastorno del espectro de autismo, lamentablemente no es así. Y digo lamentablemente porque el hecho de que el diagnóstico no sea fácil hace pues que muchas personas transcurra mucho tiempo hasta que sean diagnosticadas y hasta que entiendan qué les pasa, y sobre todo las familias saber qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Como digo, es difícil el diagnóstico y para llegar a un diagnóstico pues se necesita una serie de exámenes, tanto médicos como una valoración genética y sobre todo una evaluación psicológica. Es decir, entra un equipo de profesionales multidisciplinar, ¿no? Tanto en el diagnóstico como luego en la posterior atención e intervención. O sea, se podría decir que a grandes rasgos no es fácil detectar el autismo así como una cosa rápida, ¿no? Que lleva un proceso, que lleva su tiempo, porque es más fácil detectarlo a una edad muy temprana o también puede surgir que pueda ocurrir también con otra edad. Claro, obviamente depende del nivel, como decíamos antes. Sí que hay niños y niñas que son diagnosticados de una forma más temprana, pero sí que dependiendo de las habilidades o de las capacidades que tenga la persona, pues efectivamente puede ser que el diagnóstico venga muy tarde. No es que sea lo habitual y obviamente está muy asignado a épocas, o sea, muy relacionado con épocas anteriores, pero no es del todo anormal que sea diagnosticada una persona
con 40 años, sobre todo lo que hablamos de personas con trastorno del espectro del autismo sin discapacidad intelectual asociada, lo que conocemos como el Asperger. Muchas de esas personas sí que han tenido un desarrollo difícil, sí que les ha costado muchísimo adaptarse a la sociedad, adaptarse al mundo en el que vivimos, pero lo han ido haciendo con los recursos que han ido desarrollando, pero sí que se detectaba, o ellos mismos detectaban que había algo diferente, ¿no? Y sí que ahora, en una época más actual, pues han sido diagnosticados pues con 30 y 40 años. No es de todo raro. Ahora bien, lo normal es tender a un diagnóstico en torno a los 2-4 años. Se empiezan a identificar señales de alerta, a lo mejor a partir de los 12 meses de edad, donde ya se empiezan a ver comportamientos diferentes, sobre todo en comparación con sus iguales, cuando los padres están con otros niños o niñas de la misma edad, es cuando empiezan a notar que hay una forma de comportamiento diferente. Y ahí se empiezan a definir unas señales de alerta y en torno a los 2-4 años debe ser lo normal para que un niño o niña sea diagnosticado. Exactamente, porque entiendo que cuanto antes se diagnostique, antes se podrá llevar a un centro especializado, ¿no? Y empezar con la educación, ¿no? de este niño, ¿no? De estos niños. Claro, y aquí tenemos a varias madres, ¿no? Que seguramente nos lo van a poder explicar mejor cómo se sienten, ¿no? Claro. Yo puedo hablar en términos generales, pero sí que es cierto que aunque la situación muchas veces es difícil, sobre todo para las familias, pero sí que también tiene una parte de alivio el que conozcan cuál es el diagnóstico, la realidad que tiene su hijo, y eso les va a permitir pues poder acudir a los centros, a los especialistas, claro, a los médicos que van a poder ayudar al mejor desarrollo del niño. Cuanto antes sea la detección, antes podremos empezar a intervenir, a trabajar con ellos, y antes, porque es verdad que en los primeros años de vida es muy importante el que ya ese niño o niña sea tratado, porque es cuando se consiguen los mayores avances en su desarrollo. Eso es. Si decimos tratado, ¿en qué concepto nos estamos refiriendo? Bueno, el trastorno del espectro del autismo tiene una intervención, lo que llamamos psicoeducativa. Al final, lo que se trabaja con él, pues a través de profesionales, de psicólogos, de logopedas, de psicomotricistas, etcétera, de trabajadores sociales cuando llega a una etapa más adulta. Lo que se trabaja es el desarrollo de sus habilidades. El autismo es un trastorno que afecta especialmente a la comunicación, afecta también a la interacción social y afecta también al pensamiento, ¿no? A la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento. Lo que se trabaja desde los centros, con los distintos profesionales, es a mejorar esas habilidades, a enseñar a ese niño, a esa niña, pues a adaptarse a su realidad y a su día a día, ¿no? A mejorar sus habilidades comunicativas, a mejorar sus relaciones sociales, a mejorar pues el conocer las rutinas, al saber adaptarse al día a día, al que tienen que hacer. Les enseñan a estar y a formar parte en la medida de las dificultades, a formar parte en igualdad de oportunidades de este mundo. Sí, ¿diferencias entre Asperger y autismo? Hay más coincidencias que diferencias. La principal diferencia es que no tienen una discapacidad intelectual asociada, ¿vale? En ese sentido, pues quizás es más fácil trabajar todo esto que estamos hablando de habilidades con ellos, pues porque tienen más capacidad de aprender y ellos mismos son más conscientes de la situación que tienen y de sus propias dificultades, y es más fácil que ellos aprendan qué tienen que hacer para salvar sus dificultades. Son personas, en muchos de los casos, las personas con Asperger, incluso con un coeficiente intelectual por encima de la media,
y eso les hace pues, que tengan esa mayor facilidad para aprender lo que tienen que hacer, pero eso no quita que tengan también dificultades para entender las normas sociales, para adaptarse a los cambios, a un cambio de última hora, pues lo que nos puede ocurrir a cualquiera, que nos cambien un plan en el último momento, pues las personas con trastorno del espectro de autismo necesitan muchísima más anticipación. Sí que es verdad que una persona con síndrome de Asperger es más capaz, tiene más capacidad de autogestionarse con las herramientas y los apoyos necesarios. Eso sí, siempre va a necesitar el apoyo y las herramientas pues, de profesionales o de la sociedad, ¿no? En su conjunto. Perfecto. Podríamos entrar, que empiecen a participar las madres. Sí, claro que sí. Además, luego con las más preguntas que tenemos, pero claro que sí, tengo claro muchas ganas de saber de las experiencias de estas madres maravillosas. Sí, por ejemplo, bueno, esta pregunta va dirigida a todas. ¿Me podéis contestar? Sí, que se presenten un poco cada una. Exactamente, Sí. Presentaros, de qué edad tiene vuestro hijo o hija. Empezamos por orden alfabético. Venga, Desiree. Venga, me toca. Pues me llamo Desiree y tengo un hijo con autismo de 4 años y está diagnosticado desde los 2 años. Las señales y alarma que vimos era pues esto, la interacción social, la comunicación, juego restringido, era un niño de muchos intereses, se tiraba el día alineando, jugando con la sombra, o viendo cómo giraba la rueda del coche. No hacía juego funcional y tampoco utilizaba, o sea, hacía mucha ecolalia de palabras sin sentido, como tututu, y se tiraba todo el día diciendo tututu, tututu, tututu. Y bueno, tampoco vimos que tuviese un vocabulario adquirido de palabras básicas de un bebé de 2 años, o sea, papá, mamá, agua, esto no existía. Entonces, eran como, me venían muchas señales a la cabeza de que a mi hijo le estaba pasando algo y que me tenía que mover, ya que en pediatría de la Seguridad Social mantenían el protocolo y decían que el protocolo era que no se activaba pues la señal de alarma con un trastorno del neurodesarrollo hasta los 2 años. Entonces, yo no me quedé de brazos cruzados porque yo veía que le estaba pasando algo a mi hijo, o sea, un niño, y aparte tienes la tendencia a comparar. Yo no tenía solamente a Roger, yo tenía otra hija y claro, tenía la tendencia de comparar, y decía, ay, es que Carla ya casi con 18 meses ya tenía un repertorio amplio de palabras. Y me tenía interés por jugar conmigo, por compartir los juguetes, le sorprendían las cosas, pasaba un avión volando y bueno, le llamaba la atención y se sorprendía y se ponía súper contenta. Y digo, pues que Roger no se inmutaba, era como que estaba metido en su burbuja y le daba igual todo. Y entonces dije, aquí pasa algo. Al principio me empecé a preguntar y no sé, me venían a la cabeza como que podía tener mutismo, pero le dije, mutismo no, porque el niño hace sonidos y el niño, no sé. Y bueno, al final muchas dudas y sobre todo mucha ansiedad de que necesitas responder esas preguntas que te vienen a la cabeza de manera subliminal y al final, hasta que no te dicen pues que tu hijo tiene rasgos TEA, que al principio te quedas flipando, que dices, ¿cómo puede ser? Y inconscientemente, bueno, lo primero que hice fue autoculparme a mí misma de por qué mi hijo tiene autismo, por qué le pasa esto, qué es lo que he hecho algo mal en el embarazo. Y aparte comparaba mucho porque decía, ostras, es que en el embarazo de Carla pues yo era fumadora y dejé de fumar pues a los 3 meses de gestación. Y Carla es una niña perfecta, que no ha tenido nada que ver el tabaco y
Y nada de eso, porque me decía la comadrón, la ginecóloga, es mejor que, porque te fumes 5 cigarros al día, ¿vale? Que no lo tienes que hacer, pero es peor a veces la ansiedad, el dejar el vicio repentinamente, que tu cuerpo inconscientemente crea un síntoma de ansiedad, que esto al fin y al cabo le está perjudicando al bebé. Pero claro, con Roger no fue así. Con Roger no era fumadora, con Roger dejé de tomar medicación de ibuprofeno, paracetamol, bueno, lo típico, que haces como una limpieza, Sí. que alimentación y todo súper saludable. Y dices, ¿y qué ha pasado? O sea, ¿cómo puede ser que con un embarazo me haya salido la niña perfecta, sin nada, y con Roger pues me haya pasado eso? Entonces fue como mucha culpa de he hecho algo mal, qué ha pasado. Y bueno, inconscientemente me iba metiendo mucho latigazo y mucho, o sea, como que yo era la culpable de todo, y aparte la familia tampoco te lo ponía muy fácil, porque lo típico, tuve también el problema de aceptación de la familia, y hay veces que me llegaban a insinuar, incluso me lo llegaron a decir, si no había estimulado a Roger de bebé. Madre mía. Es que no la has estimulado, es que no has estado por él, porque como es normal que un bebé no te haga palmitas y un bebé no te imite las muecas. Entonces, aparte de que tienes un bebé que no está siguiendo un ritmo, que te dicen que tiene rasgos TEA, encima que te digan que tú como madre has sido la causante de esto, pues es muy duro. Sí. Y es así, yo creo que al fin y al cabo Maite y Encarnación deben estar totalmente identificadas con esto, porque es algo que se repite en todas las familias. Es como Sí. el día de la marmota. Te dicen que tu hijo tiene rasgos TEA, al final acaba en el diagnóstico TEA, lo expones a la familia y dices, vale, os quiero dar esta noticia, y en ese momento lo que esperas es apoyo y respaldo de la familia y cariño y amor y de todo. Y no, el que te cierran las puertas y te tengan a ti como la máxima culpable de todo no es válido. No está. Bueno, Encarnación, cuéntanos un poquito y también ya cuéntanos si es habitual esto generalmente. Bueno, soy la mamá de David. David tiene 31 años y vengo un poquito ya muchas cosas atrás. No me ha pasado lo que a lo mejor a Desiree, no sé si a Maite. Yo desde el primer momento tuve el apoyo familiar de mi padre y mi madre. Cuando nació David, ya a los poquitos meses ya sabíamos que algo estaba fallando. Era un niño que no paraba de llorar constantemente, día y noche, de médico en médico, vamos, de hospital en hospital, de Valencia a Madrid, hasta que, bueno, me dieron muchos diagnósticos que no tenían nada que ver con el autismo. Al final, porque claro, 31 años, me faltaría programa para contar todas las experiencias que yo he podido tener con mi hijo, ¿no? Malas y buenas experiencias, ¿no? Porque me he encontrado con personas, con médicos muy buenos y con médicos que me han destrozado, la verdad, destrozado totalmente. Pero bueno, tenía el apoyo de mis padres y, bueno, de mi hermana, por supuesto, y a mí me dijeron un día, esto es para todos, y gracias a ellos pude luchar porque ahora tenemos estos medios, estamos cada una en un punto distinto, nos podemos juntar, nos podemos hacer grupos, entonces era aguantar colas y más colas, y a la que llegabas te decían, hoy son las 2, venga usted mañana. Vale. Y así. Yo intenté hacer lo que ellas están haciendo ahora, que era, yo quería que mi hijo fuera a un colegio, entre comillas, normal, porque yo siempre digo que normal, no estamos ninguno. Entonces, con
con las necesidades que mi hijo tenía. En un primer momento se me dijo que sí, yo hablé con la directora, no tenía ningún problema, siempre y cuando yo estuviese ahí todo el día, ¿no? Para cambiar el pañal, darle de comer, si tenía alguna crisis o lo que fuera. Bueno, pues a la que fui el primer día con el niño, no sé qué pasaría, pero me dijo, de verdad, con pena, que no podía ser, que tenía que ir a un centro ocupacional. Claro, el que me tocaba por zona no quería yo que fuese, porque era un colegio que no prestaba las condiciones que para mi hijo yo quería. Entonces, yo sola, pues me fui y entró a un centro ocupacional, que entonces, vamos a ver, es que ahora, cuando las oigo a ellas, se hacen las mismas preguntas y tienen las mismas necesidades que tuve yo en su día hace tantos años. Entonces, en el centro ocupacional donde mi hijo entró, había una profesora y una educadora para 5 niños. Y todo eso ha ido empeorando. Sí. Falta de recursos, no lo sé. Ahí tenemos a Amparo para que nos cuente un poquito, porque tengo una serie de preguntas. Ellas que hablen ahora porque tienen a sus niños pequeños y mi interés es que, y por mi experiencia con mi hijo, todo lo que se enseñe desde que son pequeñitos, o sea, les sirve para cuando sean mayores, pero claro, yo ahora tengo otras inquietudes. ¿Qué va a ser de mi hijo, de tanto trabajo que yo he hecho? ¿Qué centros irán cuando sean más mayores? Eso ya, si queréis, lo hablamos más tarde, porque no sé, la organización, pues, sí, que tenéis previsto. Sí, si no te preocupes. No te preocupes. Vamos a hablar un poquito ahora con Maite, conocer un poquito el tema de Maite y luego vamos con estos temas. Sí. Bueno, Maite, cuéntanos un poquito. Maite, cuéntanos un poquito tú. Bueno, yo soy mamá de Vicent. Vicent va a cumplir 5 años el día 10, o sea, está a punto. Vicent fue diagnosticado con 2 años y 5 meses de autismo moderado y fue un poco peculiar porque Vicent conmigo era de una manera, a mí me miraba a los ojos, me respondía el nombre, pero se giraba a mirarme, me refiero, porque no hablaba nada. Pero para el resto de la gente no. Entonces, bueno, a mí me llamaba la atención la ausencia del lenguaje, pero como yo había tardado un montón en hablar, pues me despreocupé un poco. Pero comenzamos la guardia en el año que cumplía los 2 años y fue descarado. O sea, él, en comparación con los otros niños de la clase, era un bebé, era mucho más bebé. Y yo ahí dije, oye, ¿vosotros no veis a Vicent muy bebé? Y entonces las de la guardia me dijeron, mira, vete al pediatra y pregunta. Y fui a la pediatra y lo mismo, ¿no? Los protocolos de pediatría, de tranquila, eso se ve más adelante, ya veremos. Y a la semana por ahí me enteré que la pediatra estaba de vacaciones y estaba una sustituta y fui de tirón. Y bueno, pues di con una chavala jovencita que me dijo, mira, yo te mando a la neuropediatra, porque yo creo en el instinto de la madre. Yo ahora mismo veo a un niñito pequeñito, pero no sé decirte. Esto es un momento, o sea, un sitio hostil para él, con lo cual puede estar perfectamente, pero en este momento pues no reaccionar bien y tal. Y por ahí empezamos el diagnóstico y efectivamente autismo y moderado. Claro, cuando yo vi las pruebas que le hacían, porque una fue una entrevista a los padres y otra era la observación en el juego, pues yo lo veía normal, pero es que claro, yo no conocía a otros niños. Claro. Y la terapeuta que le estaba haciendo la prueba nos iba indicando, mirar, esto, un niño neurotípico haría esto, y él está haciendo esto otro. O sea que ya empezamos a ver signos claros. Y de ahí pues fue diagnosticado de autismo moderado. Y hasta hoy. Lo más importante es que el rápido diagnóstico es el comienzo de una atención temprana que es vital para su desarrollo. Vicent fue empezar un 18 de junio de atención temprana y el 30 de julio iba conmigo por la calle de la mano. Fíjate. ¿Qué hacen? No lo sé, pero es maravilloso. O sea, es brutal. O sea, es que empieza a entenderte. Más que empezar a hablar, que empieza a entenderte, a comprender el entorno. O sea, es
inmediato. El trabajo es unos resultados brutales. Por eso es tan necesario un diagnóstico temprano y un comienzo de atención temprana isofacto. O sea, un niño con un mosqueo tendría que ir directamente a unas pruebas y directamente a atención temprana y directamente con la discapacidad dada, ya se valorará después. Claro. Sería lo maravilloso. Eso es. Es increíble, de verdad. Increíble. Sí, Las experiencias vividas son, bueno, a mí me emociona. Hay una cosa que ha dicho Encarna que me ha gustado y es cuando lo presenta a la familia, ¿no? Y dice, esto es de todos. Sí. Ahí es precisamente, creo que el punto clave, ¿no? Esto no es algo que solamente es para la madre, sino que es para toda la familia. Es muy importante que el entorno, pues bueno, genere confianza y sobre todo, pues esa ayuda que Desiree, como ella comentaba, sufrió, ¿no? Por parte, más que sentirse culpable, somos responsables todos de todo, ¿no? Pero la culpabilidad es un sentimiento que duele mucho. Y bueno, a mí me gustaría, pues, Encarna, que tiene unas preguntas, creo que muy interesantes para que Amparo nos las responda a todos y yo creo que Encarna, venga, tu turno y también el de Maite. Desiree se nos ha ido, pero imagino que hasta I-20 se tenía que ir, me parece. ¿No? Sí. Yo quería puntualizar un par de cosas respecto a lo que ha dicho Maite y, de lo que ha dicho Desiree, de esa sensación que ella ha percibido, ¿no? de culpabilidad. Lamentablemente es una sensación, una corriente que ha existido durante muchos años. Yo me quiero atrever a pensar que ya no, pero sí que durante muchísimo tiempo se ha culpabilizado a la madre y todas esas reflexiones que ha hecho ella del tabaco, incluso de la alimentación, etcétera, era algo que estaba sobre la mesa, ¿vale? Al no haber mucho conocimiento sobre el autismo, es muy normal que surjan pues todo tipo de bulos, de mentiras, de pseudociencias, ¿no? Y el autismo lamentablemente es víctima de todo ello. O sea, que lo que le ha ocurrido a Desiree no es algo que le ocurra solo a ella, aunque vamos a pensar que vamos mejorando. Y otra cosa también que quería puntualizar al hilo de lo que habéis hablado de encarnación, esto no es solo mío, esto es de la familia. Yo me atrevería a ampliar, ¿no? Y abrir más el abanico. Esto es responsabilidad de todos. Todos tenemos que ser, todos somos parte de la solución, obviamente en mayor o menor proporción. Nuestro impacto va a ser mayor o menor directamente en el hijo de Encarna, de Desiree o de Maite, pero sí que esto es responsabilidad de todos. No podemos mirar a otro lado. En general, cualquier dificultad, ¿no? Cualquier situación de vulnerabilidad, de discriminación, en un mundo moderno y solidario como el que tenemos, es responsabilidad de todos. Un momentito, porque creo que alguien quiere entrar. Se nos ha ido Desiree, pero sí, vamos a poner una cosita. Una cosita breve. Un detalle, antes de entrar ahí en materia. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Hola, Alejandro. Qué bonito. Bueno, vamos a dar paso a Alejandro porque tiene muy poquito tiempo. Nos ha hecho el grandísimo favor de entrar a dar una sorpresa a Encarnación. Tengo muy poquito tiempo. Estaba aquí esperando, pero es que tengo que trabajar. Ya lo sé. Vamos a bajar un poquito la música, técnico, por favor. Vamos, que hable un poquito, sí. Buenas tardes, ¿qué es Alejandro? Esta música? Iba a estar hoy en mi casa porque libraba esta tarde, pero al final no ha podido ser. Tenía todo preparado en casa para cantaros una canción con mi guitarra, una de mis canciones. Eso es. Que el hijo de Encarna ya me reconoce la voz, ya sueña con mis canciones también y bueno, quería... Sí, se ha emocionado Encarna. Es tan bonito. Un poquito mejor, pero me ha sido imposible y nada, mandar desde aquí Encarna, saludos
Eso era lo que buscábamos, Eso era lo que emocionarte. Tengo que decir que Alejandro es una gran persona. Lo sabemos. Y ella es una gran mujer. Que a mi hijo le gusta mucho la música, que le ha mandado muchísimos vídeos, que en pandemia y todo, se lo ha currado con mi chico. Nada más que tengo que decir gracias, que estoy muy emocionada, Alejandro. Muchísimas gracias. De aquí a nada ya vemos a David cantando el Toda una vida. Ay, sí. Muchísimas gracias, porque de verdad, No tengo más tiempo, lo siento muchísimo. No te preocupes. Muchas gracias. Te prometo que no. Cantaros una canción, pero no va a ser posible. En otra ocasión te prometemos que vas a entrar. Exactamente, no te perdemos la pista. Gracias, Alejandro. Dejamos 15 segundos la canción, es muy gracias bonita. A ti por este momento. Cariño, gracias. ¿Qué pasó con esta canción, Encarna? Cuéntanos un poquito. Es que tenía muy poquito tiempo y teníamos que dar paso. Pues esta canción. Nos hemos cortado. Lo conocí a este chico por Instagram. Sí. No sé cómo apareció en mi vida, porque me dijo un mensaje, hola, entró en mi Instagram, dio mi historia, más o menos, y me cantó esa canción. Y esa canción la hice un poquito mía, porque era un poco como el resumen de mi vida. Pero es que después siguió, se puso en contacto con David, le mandaba canciones a David para que se las aprendiese. Y hemos hecho una amistad muy buena. O sea, es algo increíble que haya personas que no tienen nada que ver ni con la discapacidad, ni con el autismo, ni con nada, y que se interesen en un niño, ¿no? Porque le hace bien la música. Y se preocupe, ¿no? De mandarle, pues para que aprenda, para que pueda hablar más, para cuando está triste. Entonces, esas cosas son maravillosas y me habéis dado una sorpresa que me emociona. Como dice mi compañera, eso es lo que buscábamos. Exactamente, los ángeles en la tierra aparecen y están ahí y en los momentos puntuales y además, como bien ha dicho Amparo, es que es responsabilidad de todos, de toda la sociedad, de todos. Todo es de todos y precisamente el apoyo más grande está en cuando estamos más conectados. Eso es. Bueno, hemos cortado antes a Amparo, que nos estaba contando una cosa muy interesante, diciendo que ya no lo extiende, o sea, que no es solo cosa de la familia, sino que lo extiende a la sociedad, porque es verdad que hay un desconocimiento en torno al autismo muy grande. Bueno, en torno a todo, discapacidad probablemente. Sí, efectivamente, sí. Bueno, sí, pero es verdad que hay discapacidades que están muchísimo más reconocidas, aceptadas socialmente, como puede ser una persona ciega, una persona con una discapacidad física, en una silla de ruedas, una persona sorda, está como más normalizado. También es importante apuntar algo. Cuando decía que el autismo es responsabilidad de todos, hay algo que también hay un concepto que también está de una manera errónea en todos nosotros y es pensar que son ellos, las personas con autismo o las personas con discapacidad, las que se tienen que adaptar al entorno y es al revés, es el entorno, son las ciudades, son las personas las que nos tenemos que adaptar a ellos y el ejemplo es tan fácil como cuando hablamos de una persona en silla de ruedas, ya nadie pone en duda que para que pueda desenvolverse en igualdad de condiciones y acceder a las mismas oportunidades que el resto, pues hay que poner una rampa o hay que crear autobuses que les permitan subir o metros con elevadores, con ascensores, etcétera. Es un ejemplo, ¿no? Llevado a la accesibilidad física, pero es así. No son ellos los que se tienen que adaptar al mundo, es el mundo el que se tiene que adaptar a ellos. Por eso es más entendible que esto es responsabilidad de todos. Efectivamente, estoy de acuerdo. Amparo, ¿cómo es el protocolo desde que llegan unos padres, ¿no? A vuestra confederación, se pone en contacto con vosotros? Ahí, en ese momento, ¿cómo actuáis vosotros? ¿Cuál es vuestra misión? Pues a nosotros nos llegan dos tipos de familias, ¿no? Pero las familias que están en ese proceso de no saber qué está ocurriendo, pero que ya va apuntando algo hacia que sea posible un diagnóstico TEA, o familias que ya han sido diagnosticadas. Nosotros siempre vamos a recomendar que recurran o
vayan a la asociación especializada en autismo más cercana a su zona geográfica. Autismo España tiene sedes en prácticamente todas las comunidades autónomas, incluso en Ceuta y en Melilla, y nosotros siempre vamos a recomendar que se acerque allí. Y las razones, se ha dicho también hoy ya en este programa, es una manera de entrar en contacto con otros padres, con otras madres, que o están en una situación parecida o ya han pasado por tu situación. Al final, esto va pasando por un ciclo vital, el ciclo de cualquier otra persona, la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez, las personas mayores. Cada una de estas etapas va a tener unas peculiaridades, ya que afectan de manera diferente a una persona con autismo. Entonces, lo bueno de estar dentro del mundo asociativo es la posibilidad de saber, de anticiparte, ¿no?, a qué va a venir después, ¿no? Decía Encarnación, ¿qué voy a hacer yo cuando yo no esté o cuando mi hijo sea más mayor, ¿no? Pues ahí ya va a haber personas que están en una situación y ya te van a ir pudiendo avanzar algo, ¿no? Y otra cosa que también quería puntualizar es que los servicios de este país, los apoyos que se prestan a las personas con autismo han ido evolucionando en función de lo que ha ido evolucionando la propia prevalencia del autismo, ¿vale? Hace 50 años no se hacían tantos diagnósticos como se hacen ahora. ¿Qué ocurre? Que no tenemos personas mayores con autismo, no porque no las haya, sino porque no han sido diagnosticadas o están siendo diagnosticadas ahora. Eso es. Y es ahora cuando nos empezamos a encontrar con personas adultas que ni las propias asociaciones sabemos qué servicios o qué necesidades específicas necesitan, porque no han sido diagnosticadas y nos las encontramos ahora de una vez. La etapa de envejecimiento es la etapa ahora mismo que más nos preocupa. Efectivamente. Sí, En cuanto a servicios, claro. quiero decir, nos preocupan todas, pero es la que está quizás, si cabe, con menos servicios. Claro. Maite, Encarnación, podéis entrar cuando Eso es. queráis. ¿Alguna comentar pregunta para cualquier cosita. Amparo? Podéis. Sí, yo estoy hablando, claro, de mi hijo, claro, que es lo que me preocupa ahora, porque Sí. ya con 31 años y he luchado muchísimo, porque aquí ahora pues se resume, ¿no? Pero he luchado muchísimo para conseguir lo que he conseguido y yo ahora me planteo, digo, Dios, ¿a qué centros luego? O hay previstos algunos centros, porque luego que lo llevas cuando ya no pueda. Yo tengo una discapacidad, yo tengo fibromialgia grave con otras cosas, entonces ya no porque no esté, sino porque ya llegue un momento que no pueda. Entonces, ¿qué dices? Lo llevo a un centro de mayores que me lo van a medicar, va a estar todo el día medicado porque, claro, estos chiquitos no paran, sean adultos, no sean adultos, por su condición, o se está mirando algún proyecto donde puedan ellos con autismo ir el día de mañana, o no sé, estoy muy desinformada en ese tema. Claro, es un poco lo que os apuntaba, quizás la etapa del envejecimiento, porque no habíamos llegado a esa etapa de la vida, es quizá la que ha estado más descuidada. Ni las propias asociaciones especializadas en autismo estaban preparadas y están evolucionando según sus propios usuarios, están avanzando en el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, nosotros desde Autismo España siempre estamos defendiendo la especialización, es decir, estos chicos y sobre todo las personas a lo mejor más dependientes, es muchísimo mejor que estén siempre en centros especializados de autismo. Es decir, lo que comentabas, le llevo a una residencia de mayores, nosotros siempre vamos a apostar, obviamente es la decisión de la familia la que prima, pero normalmente siempre va a ser mejor que esté atendido en un centro donde los profesionales sean profesionales especializados en autismo. Pero esa es la reivindicación que hacemos desde niños. Es decir, si no pueden estar, que sería lo ideal, en un centro ordinario con los profesores de apoyo necesarios, sí, con una ratio adecuada al número de niños que haya con algún tipo de necesidad educativa especial, ¿vale? Si no pueden estar en un centro educativo ordinario, ¿vale?, vayamos a un centro de educación especial, porque ahí sí que van a estar atendidos al 100%. Pues en la etapa adulta vendría a ser lo mismo. David va a un centro ocupacional, pero dentro de un centro ocupacional
Luego, claro, llega pues lo que he comentado, aunque salgan a las 5 menos cuarto de la tarde, si yo no puedo, ya porque no puedo, tenerlo, ocuparme de él. Claro. ¿Hay algún proyecto? Se están empezando a trabajar ya, y ya hay en algunas comunidades autónomas, ya empieza a haber viviendas tuteladas, ¿vale? Donde pueden estar conviviendo 4 o 5 personas con autismo, con los profesionales de apoyo necesarios. Hay también residencias ya especializadas solo para personas con trastorno del espectro del autismo. Entonces, se está trabajando sobre la marcha, en el día a día, pero sí que se está trabajando. Es verdad que también otra etapa anterior en la que todavía hay muchísimas lagunas y muchísimas respuestas a muchísimas preguntas es la etapa de la inclusión laboral. Es que tu hijo todavía es una persona joven que puede acceder, que podría acceder a un empleo. Pero es una cuestión hartamente complicada. Su discapacidad, o sea, su grado 2, pues va al centro ocupacional, ¿no? A mí me preocupa también muchísimo porque, claro, mi hijo, pues bueno, ya ha llegado a los 31 años y digamos que lo que ha aprendido ya lo tiene, ¿no? Ahora es conservar un poquito porque tienen sus crisis y es un poquito, pues claro, mantener lo que se ha aprendido. A mí me preocupan las mamás como Maite, como Desiree, porque con el trabajo, o sea, con las herramientas, es que hay poco todavía, hay mucho por hacer, porque yo me planteaba, y creo que con Maite lo hablé, yo me decía, o sea, con mi marido, pues yo le preguntaba, digo, si David hubiera nacido en ahora, pues hubiéramos tenido más cosas, a lo mejor hubiera adelantado más, pero claro, me veo a mamás como Maite, Desiree, otras mamás que están por detrás, por supuesto, y con las mismas preguntas y las mismas incertidumbres y no se ha avanzado tanto, por falta de recursos, porque vuestra organización hace vuestra labor, pero claro, nos falta dinero, ¿qué es lo que nos falta? Autismo España trabaja varias líneas, una de ellas es lo que se conoce como la incidencia política, pero partamos de una base para que lo entendamos. En España, a día de hoy, ni siquiera sabemos cuántas personas con trastorno del autismo hay. No existe en el INE, el Instituto Nacional de Estadística de España, no tiene identificadas a las personas que tienen trastorno del espectro del autismo. Están englobadas dentro de un grupo mayor, con lo cual no se sabe cuántas personas con autismo hay en España. Nosotros tenemos que fiarnos de estadísticas de estudios de Europa, donde se estima que 1 de cada 100 nacimientos es diagnosticado de TEA. Es decir, podemos extrapolar que en España hay en torno a 500.000 personas con autismo, ¿vale? Pero no tenemos esa cifra. Si no se tiene esa cifra, y Autismo España lleva 2 o 3 años trabajando en un estudio sociodemográfico, precisamente para tener la base para poder trabajar cuántas personas con autismo hay en España, qué necesidades tienen, cuál es la realidad de cada uno de ellos, porque sin eso es muy difícil hacer, digamos, incidencia política en el sentido de poder exigir al gobierno X profesores de apoyo, X centros para mayores, X viviendas tuteladas. Eso es por un lado. Obviamente se trabaja igualmente esa parte. Se ejecutan proyectos, se ponen en marcha actividades, pero para que entendamos la dificultad en la que estamos trabajando. Ni siquiera sabemos cuántas personas con autismo, cuántas de ellas están en la etapa infantil, cuántas están en la etapa adulta. Pero la etapa infantil ahora es más fácil, ¿no? Porque claro, Maite tiene su diagnóstico de SIDE y muchísimas madres ya claro, tienen ese diagnóstico y son 5. Maite, tu hijo tiene... Cumplirá 5. 5 o 6 años. Y ellos tienen el diagnóstico, no es como a mí que empezaron ahí a marearme. Ellos lo tienen ya, tiene que estar registrado. Claro. Sí, claro, por eso, que se está ya avanzando en ese sentido, se está avanzando. Pero es una situación complicada. Fijaros también otra parte, es que muchas veces se tiene el diagnóstico pero no reconocida la discapacidad, no se
si Maite, Encarnación o Desiré, ¿vale? Desiree Pero tiene, yo también. Dinos, la Maite. tenéis reconocida ya, la Sí, discapacidad. sí. Vale. Pero no siempre es así, no siempre todas las personas con el diagnóstico tienen reconocida la discapacidad, con lo cual también nos encontramos con un problema en el que nosotros como Confederación estamos trabajando, y es que, por ejemplo, muchas de estas personas no entran dentro de las plazas que se quedan, digamos, en las plazas de empleo público para personas con discapacidad, porque solo se reconoce a la discapacidad intelectual, y si no tienen reconocida esa discapacidad intelectual se quedan fuera de las plazas. Con lo cual es un mapa enorme de problemas en los que hay que trabajar, pero es verdad que los resultados llegan despacio. Yo lo que sí, por lanzar una esperanza, sí que se están consiguiendo cosas. Yo no quiero avanzar aquí una noticia importante, pero creo que en unos meses va a haber un avance importante para todos nosotros como colectivo, que eso es fruto del trabajo y de haber puesto el trastorno del espectro del autismo en la agenda política. Ojalá. ¿Vale? Ya lo podréis escuchar. Lo que sí creo que se ha avanzado, aunque todavía queda mucho, es en la concienciación, en la sensibilización. Independientemente del caso concreto que nos ha contado Desiree, yo creo que la ciudadanía cada vez está más habituada a escuchar el término y a saber qué es el autismo y a saber que esas personas tienen unas necesidades específicas, especiales. Totalmente. Todavía nos enfrentamos con el rechazo, ¿eh? Sí, sí. Soy consciente. Sí, totalmente. Yo he vivido y he vivido en pandemia y lo he vivido antes y lo he vivido después. El rechazo, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Que no avancemos en eso, ¿no? A mí claro, pero me han ahí faltado está. el respeto. Ahí está lo Cuando que... digo me han faltado el respeto, se lo han faltado a mi hijo, o sea, quiere decir que me lo han faltado a mí. Sí, y que no avancemos en eso. O sea, decir, autismo, autista, me estás insultando, no, a mí no me insultas, o sea, Pero pues, lo acaba de decir hay, ahora mismo Amparo, conciencia y sensibilización, y eso parece que es algo a educar en la propia sociedad. Exacto. Entonces, bueno, la verdad es que es fantástico y maravilloso escucharos, pero... Sí, 3 minutitos nos quedan. Sí, nos queda... Entonces, se ha pasado muy la hora rápido. rápido, sí. Claro, entonces esa buena noticia que Amparo, bueno, casi a finalizar, yo no sé si habéis escuchado, habéis oído, que el día 12 de noviembre va a haber la primera gala benéfica a favor del autismo. Entonces, pienso que es otro paso, creo que además es aquí en Madrid. Intentaremos pues dar más información para poderlo difundir, y porque todos los pasos que se den pienso que van a tener repercusión y difusión para poder pues eso, llegar a donde todos queremos llegar, que es a tener una humanidad pues que sea lo más humana posible. Sí. Sí, Maite quería comentar algo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo muchas cosas, pero... Sí. Ay, pobre. Hacemos otro, ya está. Sí, haremos otro. Sí, Maite. Dinos, Maite. Rápido, en el autismo en los últimos 30 años ha avanzado muchísimo. O sea, una brutalidad. La información que puedes encontrar. ¿Qué falta? Falta muchísimo, ¿no? Pero bueno, como muchos movimientos sociales que siguen causando rechazo para algunas personas. Pero en eso estamos trabajando. Nosotros hemos creado una cuenta en Instagram de activismo autismo autista, pues para dar a conocer, divulgar, o sea, echar para atrás las noticias feas y sacar lo bueno que tiene, porque hay mucho bueno. Bravo, Maite. Sí, un aplauso. Es muy cañera, Maite. Muy eso cañera, me gusta, es mi línea. Sí, es verdad. Hay mucha asociación trabajando, hasta en pueblos pequeñitos. En Zafra se está construyendo una residencia para gente mayor. O sea, se están haciendo muchas cosas. Autismo Sevilla hizo una encuesta y sacó que la población de 13 a 18 años ya saben lo que es el autismo. Fíjate. Eso, porque se está hablando. Claro. Se está dando a conocer. Educación. Estamos creando una base que tarda, por supuesto, pero que va a llegar. Y que de aquí a 20 años habrá residencias a porrillo. Y
Sí. Y no sé qué más. Ay, Pues que os Maite. vamos a pasar el programa y lo tenemos que difundir lo máximo posible. Exactamente. Genial. Claro. De verdad que ha Claro. sido un placer teneros esta tarde con Sí, nosotros. totalmente. Enhorabuena a las mamás porque sois heroínas y protagonistas de estas historias con vuestros hijos, que también son héroes. Sí. Amparo, ha sido todo un placer Sí. escucharte y que nos des esa información que verdaderamente nos hacía tanta falta a todos. Y un abrazo de Desiree, que se tuvo que ir. Se tuvo Eso, que a ir. por trabajar. supuesto, Sí. a Desiree, que me he quedado con ganas de darle un abrazo. Un abrazo virtual. Sí. Un abrazo virtual, pero para todas también, ¿eh? Muchas gracias. Gracias Muchas a gracias todas a vosotras. A vosotros por poner ese granito de arena. Gracias. Eso es. Gracias. Chao. Poquito a poco. Hasta otro día. Hasta otro día. Adiós. Bueno, compañeros, pues nada, una semana más, un lunes más, que se ha hecho cortísimo. Jo. Vamos a decir nuestras redes sociales, @másconsentido _ en Instagram y el programa en Click Radio Televisión, YouTube, Facebook, ebooks y Twitch. Bueno, pues sí, muchas gracias. Un programa se ha hecho cortísimo. Ha sido Muy 50 y muchos minutos, pero cortísimo. Jo. Bueno, pues os emplazamos para el próximo lunes a las 7:30 y por favor, concienciación y sensibilización, que esto es lo que verdaderamente nos va a ayudar a todos. Sí, por Un favor. abrazo, feliz semana. Un abrazo. Un abrazo.